Bueno, muy bien. Yo les contaba que hubieron elecciones ayer para el Parlamento Europeo y hay un colega, Rafael Bertín, que pertenece a la agencia Nova. Yo tengo el gusto de integrar junto con él una red hispana de periodistas y bueno, le pregunté si podía charlar un ratito con nosotros y darnos a conocer lo que, bueno, él mira, opina y analiza sobre lo que ocurrido ayer. Rafael, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Hermina. Muchas gracias a ustedes. No, un placer y gracias por el esfuerzo de hablarnos en castellano. Así te entendemos bien. A ver, Bueno, a ver si lo consigo. claro que sí. ¿Qué pasó ayer? Pues a ver, lo que se está diciendo aquí en toda Europa es que los partidos, como es algo que suele ocurrir desde hace unos cuantos años, sobre todo en épocas de crisis, es que los partidos que están en el gobierno de los principales países europeos salieron perdiendo de una elección. La única excepción dentro de estos grandes partidos europeos es Italia, donde la primer ministro Giorgia Meloni obtuvo más porcentaje de votos de la última elección europea. Pero más allá de esto, el hecho de que perdieran, digamos, los partidos que están en el gobierno, hizo que el balance político general se fue un poquito más a la derecha en toda Europa. Pero ojo, porque, por ejemplo, los países del norte de Europa, que son los países donde siempre ha estado ganando una mayoría de socialdemocracia, es un mito de la política europea, allá ganaron Los de las izquierda, ¿no? izquierdas. Claro, claro, Sí, claro. sí. ¿Y esto cómo se entiende? ¿Es un hartazgo hacia los que gobiernan, de alguna manera, o es una señal hacia los que gobiernan? Yo creo que sí, sobre todo, bueno, yo creo que sí, pero te voy a decir que para mí es una señal que eso lleva años repitiéndose. Porque para mí son épocas de crisis. Europa es un continente viejo, ya no es el viejo continente, es un continente viejo. ¿Por qué? Y, ¿Por qué? y porque estamos muy centrados en nosotros mismos. No tenemos una visión, yo creo, bastante amplia. Seguimos con una Unión Europea que es una unión que tiene muy poco de unión hasta la fecha. Es decir, es un bloque importantísimo, es un bloque que nos garantizó paz durante muchos años, que nos garantiza un crecimiento económico importante, pero sigue siendo una unión de 27 países distintos, cada uno con su personalidad, y no tenemos como la capacidad de elaborar una estrategia conjunta. Y eso hace que los desafíos importantes estamos con problemas, que está claro, no está dicho que una estrategia común sea obligatoriamente mejor, pero es así. Claro, claro, claro. Es decir, igualmente podríamos decir que el centro sigue gobernando mayoritariamente a Europa, el Parlamento Europeo. Sí, y será así. De hecho, ahora lo que se está diciendo, lo que resuena mucho, sobre todo por eso de Francia, donde la derecha ganó con mucha fuerza y el presidente Macron tuvo que, digamos, recurrir al voto. Claro, llamar a elecciones. Eso, gracias, llamar a elecciones. Se está diciendo que, bueno, que la derecha ganó. De hecho, en términos de Parlamento Europeo, según lo que se está viendo, no va a cambiar muchísimo. Es decir, los tres partidos más grandes, que es un Partido Popular Europeo, que es un partido de centro, un partido liberal y el Partido Socialdemócrata, esos tres partidos seguirán los únicos que pueden, hasta la fecha, tener la mayoría parlamentaria. Claro, claro. Contanos vos, ¿en dónde vivís en Italia, Rafael? En Roma. Roma. ¿Cuál es digamos, la impronta de la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, como para que tenga toda ese seguimiento y ese aumento de votos? Mira, una cosa importante, en términos de votos absolutos no ganó, es decir, tuvo menos votos que la anterior elección política. Eso no quiere decir que no haya reportado una victoria, porque en términos de porcentaje ganó. Y eso
es bastante importante porque no solo porque, como te he dicho, es el único primer gobernante de Europa que sigue teniendo poder, sino que no es que estamos viviendo con tantos recursos para gobernar en estos años. Pero Giorgia Meloni mostró de manejarlo muy bien, el tema de la comunicación pública, el tema es una persona que suena bastante cercana a la población y bueno, tampoco estamos viendo cosas que la izquierda y la oposición le encuentren cosas donde hacer una batalla muy dura y fuerte contra él. Claro, claro. ¿Cómo es la vida hoy allí? Es decir, a nivel de, bueno, de los costos de la vida, a nivel, ¿cuál es la mayor preocupación, podríamos decir, de ustedes en Italia y si lo podés extrapolar hacia esta Unión Europea que bien nos acabas de decir, con estos 27 países que son distintos, pero en líneas generales, ¿qué preocupación tienen? ¿La guerra? Desde luego, la guerra ahora me da un poquito cosa hablar con Argentina y hablar de temas económicos que me doy cuenta de que son muy bastante. No sería, digamos, una gentil para nosotros hablar de economía. Pero sí también hay un tema económico, pero el caso es que Europa lleva bastante años, como desde el 2006, que en una crisis, y ya estamos acostumbrados en no ver crecimiento económico. Ahora sí, el tema más importante, desde luego, es el tema de la guerra. Claro. No tanto porque estemos afectados de alguna manera directamente, sino, bueno, pues tuvimos un poquito de migración de Ucrania hacia nuestros países, pero no tanto es sino que la cercanía del tema nos obliga a tratarlo bastante a diario, digamos, y involucra, digamos, las responsabilidades políticas de los varios partidos. Y a nivel de la Unión Europea, ¿también podemos decir que es esto lo principal, la guerra? Sí, en este momento sí. En este momento sí, porque es el tema más importante, desde luego, sí. Y te acuerdo que tal vez una de las razones por qué Macron perdió, no la única desde luego, pero en los últimos días y las últimas semanas estuvo hablando de la posibilidad de involucrar militares franceses en algún modo en la guerra. Y eso sí, desde luego va a ser un tema bastante delicado. O sea, ¿crees que un punto que le produjo el quiebre fue esto? Yo creo que sí. Estamos hablando de temas, vos sabés que ahora es muy difícil medir lo que es el pulso de la política y el pulso de la gente. Pero yo creo que es uno de los temas que, como vos decías bien, al ser un tema sensible ahora, importante para los europeos, yo creo que meterse en ese tema puede haber sido un problema. Rafael, la última pregunta, agradeciéndote infinitamente tu tiempo. ¿Qué crees que pueda pasar en Francia? La principal líder de la oposición que ganó ayer, Le Pen, ha dicho que ella no se va a presentar para las elecciones parlamentarias. ¿Qué crees que busca con esta reacción Macron y qué crees que puede llegar a pasar? Yo creo que Macron lo que busca es que es algo parecido a lo que intentó hacer Pedro Sánchez en España. O sea, cuando vio cómo acercarse el tema gordo, el problema de una pérdida de control del Parlamento, hizo la maniobra de llamar elecciones para ver si de verdad la oposición tenía ese peso y esa capacidad de gobernar. A Sánchez le sale bien, a Macron la verdad le va a salir un poquito más difícil, pero es cierto que yo no creo que la oposición se lo esperara tan rápido, un pase así. Está un poquito por ver. Rafael, un placer, como siempre que podemos conversar un ratito. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Chao, María Herminia. Chao, chao, hasta luego. Bueno, Rafael Bertín, él integra la red hispanoparlante de periodistas y pertenece a la agencia Nova. Un placer haberlo contado esta mañana con nosotros. En primera persona nos ha contado lo sucedido en estas elecciones parlamentarias europeas.